tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más del programa Con los Refugiados. Mi nombre es Angélica Montes y esta oportunidad estaré acompañándoles durante esta hora de información relacionada a temáticas sobre personas migrantes, personas solicitantes de asilo y personas refugiadas. En esta oportunidad traemos un tema muy interesante. Hemos en emisiones pasadas hablado de diferentes temas que relacionan a esta población muy vulnerable. Y en esta oportunidad, pues, vamos a hablar con diferentes panelistas sobre el acceso a la justicia para esta población. Como decíamos, personas migrantes, personas en necesidad de protección internacional, solicitantes de asilo y personas también refugiadas que están llegando a nuestro país. Para ello, quiero darles la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana, esta ocasión. Tenemos con nosotros al magistrado Armando Maitret, Muchas quien es gracias. secretario ejecutivo de AMIJ, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Bienvenido, magistrado. Gracias, Angélica. También tenemos a la maestra Elba Coria. Ella es directora de la Clínica Jurídica de la Universidad Iberoamericana. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. También tenemos a la maestra Ana Saiz, directora general de la organización Sin Fronteras. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, Ángel. Muchísimas gracias. Y también tenemos con nosotros de parte de ACNUR México a la maestra Elizabeth Arroyo, quien es coordinadora de asuntos legales o jurídicos, como decíamos, de ACNUR México. Bienvenida. Gracias. Bueno, sabemos ya en otras oportunidades del programa hemos hablado cuál es la situación o en qué contexto se encuentran las personas migrantes. Hemos hecho también la diferencia entre personas migrantes, personas solicitantes de asilo y personas ya reconocidas en la condición de refugiado. Pero es bueno siempre recordar que esta población se mantiene sumamente vulnerable. El contexto social, económico, político hace que este fenómeno sea muy cambiante, que tengamos variables que estén afectando el acceso y la garantía de derechos de esta población. Y esto pues hace muy difícil que estas personas que muchas veces también tienen privación de libertad o son detenidos, tengan acceso a esos derechos. Uno de estos derechos básicos, llamémoslo así, es el derecho a tener acceso a la justicia. Pero probablemente este es un tema muy general, es un tema muy abstracto. ¿Y a qué nos referimos? Y quiero aprovechar este primer bloque a analizar un poquito o a discutir un poquito a qué nos referimos con acceso a la justicia. Magistrado, iniciamos Sí, con usted. gracias, Angélica. Bueno, ciertamente un enfoque de este derecho, como lo dices, es un derecho básico necesario, pero en realidad debiera ser un derecho de segunda índole, porque los derechos humanos deberían respetárselos todas las autoridades, no solo a los connacionales, sino a cualquier persona que se encuentre en el país. Pero nuestra Constitución efectivamente establece como uno de los derechos humanos, y además reconociendo también el ámbito internacional de protección, que toda persona tenga la posibilidad de acceder a un tribunal para que éste defienda y proteja sus derechos. En ese sentido, la otra cara del derecho es la obligación que tienen las instituciones del Estado, especialmente los órganos que imparten justicia, de permitir, facilitar que las personas acudan para que se les protejan sus derechos. Entonces, en síntesis, habría que decir que este derecho de acceso a la justicia es la forma que tiene cualquier persona garantizado por la Constitución y los tratados internacionales para que los tribunales hagan que se respeten por parte de otras autoridades o de otras personas los derechos que la Constitución y los tratados internacionales prevén. Ujú. Tal vez pasando un poco la conversación al caso de Sin Fronteras, Ana, comentarnos sobre cuáles son este tipo de solicitudes, digamos, que tienen ustedes o que manejan con las personas que están solicitando asilo o que son refugiadas o que están migrando en el tema de acceso a la justicia. ¿Qué piden estas personas una vez que han llegado al territorio mexicano o se encuentran en frontera, digamos? Para empezar, yo creo que sí es importante aclarar que es una población que muchas veces al no tener documentación, y es una situación que claramente prevén las leyes en México, se sienten atemorizadas o vulneradas y entonces muchas veces son víctimas de un delito y no quieren o no pueden, no tienen acceso a hacer las denuncias, a levantar quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
no tienen acceso a defensa jurídica efectiva. Es muy difícil para este tipo de población tener acceso a abogados, que es un poco el trabajo que tratamos de hacer desde la sociedad civil organizada, organizaciones como Sin Fronteras, como la Clínica Jurídica del Ibero, y en muchos casos pues apoyadas por ACNUR. Tratamos de acercar defensa legal a las personas para hacer valer sus derechos. ¿Cuáles son sus derechos en México? Bueno, como decía el magistrado, pues el derecho al respeto a su integridad física, a su salud, a el derecho humano que tiene los derechos humanos reconocidos para cualquier persona en México. Y es importante que cuando no pueden acceder a este tipo de derechos y pueden tener la fortuna de tener algún tipo de asesoría legal, y ahí vale la pena también hacer hincapié en el gran esfuerzo que ha hecho la Defensoría Pública por acercar este tipo de servicios a las personas migrantes y refugiadas, pues ¿qué es lo primero que solicitan? Pues que se respeten sus derechos, por ejemplo, a la información, a saber que tienen derecho a conocer las opciones para regularizarse en México, que tienen derecho a solicitar asilo y a que su solicitud sea procesada, a que se les respete cualquier tipo de debido proceso, a que se respete, digamos, si están en calidad de víctimas de algún delito grave en México, a que tener una estancia regular en el país. Entonces, ese es el tipo de casos que nosotros llevamos desde Sin Fronteras y que llevan algunas otras de las organizaciones de la sociedad civil organizada. Sí, claro, realmente es un tema, como decimos, muy complejo y parte de lo que mencionabas, Ana, es el tema de la desinformación. Las personas están llegando, están entrando al país y no cuentan con la información sobre cuáles son sus derechos, sobre cuáles son las instancias correspondientes para llevar sus casos particulares y también eso es parte de lo que ACNUR también ve como un reto y también está trabajando en este tema. Eli, ustedes, ¿cuál sería, digamos, el enfoque con el que ACNUR ve la temática del acceso a la justicia? ¿Cuál sería el enfoque de ACNUR? Bueno, para ACNUR, tal como pasa con sociedad civil, el gobierno mexicano, es muy relevante generar una plataforma en la cual estas personas que tienen necesidades específicas, vienen en situación de vulnerabilidad, puedan acudir a que se les imparta justicia de una manera sencilla. No podemos hablar del acceso a la justicia sin hablar del debido proceso, que aplica no solamente cuando estás en un juicio, sino también cuando estás en un procedimiento administrativo, como puede ser el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado o en un procedimiento ante migración para regularizar tu situación migratoria. El ACNUR tiene varios esfuerzos y este año y desde el año pasado vamos tratando de crecer la operación al respecto para garantizar que las personas tengan un acceso a información, que es el paso número 1. Tú no puedes acercarte a un juez o acercarte a un ministerio público si no tienes información de cuáles son tus derechos. ¿De qué debes Entonces, llegar ahí? exacto. El ACNUR tiene una operación específicamente en la unidad legal a la que yo pertenezco, una estrategia a través de la cual compartimos con varios socios y otras contrapartes para lograr que las personas puedan acceder a la justicia. Tiene varios ejes. Uno de ellos, y es uno de los que trabajamos justo con la clínica y con Sin Fronteras y otras organizaciones, tenemos un programa de paralegales, que son personas que no necesariamente tienen que ser abogadas, pero que están situadas en ahorita 27 ciudades del país brindando información, orientación y asesoría respecto de cómo pedir asilo, con quién te acercas, qué haces si eres víctima de un delito, cómo regularizas tu situación, etcétera. También tenemos un programa con abogados, que es precisamente con organizaciones de la sociedad civil, a través de las cuales brindamos orientación, asesoría y representación. Los abogados con los que trabaja ACNUR y las organizaciones de la sociedad civil cada vez se especializan más en la materia y de hecho justo ahorita más adelante vamos a platicar del foro, pero el trabajo es impresionante el que han logrado las organizaciones, el litigio estratégico, cómo van subiendo cada vez más ante el Poder Judicial las temáticas que vemos en el día a día. Y de manera más reciente tenemos otras líneas nuevas de trabajo. Una de ellas es con el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que ya mencionaba Ana. Firmamos un convenio en mayo de este año para lograr que podamos dar difusión también de los servicios que ellos dan. El trabajo del IFDP es impresionante porque tienen presencia en todos los estados de la República. Es servicio gratuito, son abogados muy buenos a las cuales las personas con las que nosotras trabajamos, solicitantes y refugiadas, pueden acceder con ellas de manera fácil. Y también trabajamos con firmas de abogados
les llamamos aliados pro bono, que son abogados que se dedican a otras temáticas, corporativo, constitucional, etcétera, pero tienen ganas de trabajar y ayudar a esta población. Y por último, las clínicas jurídicas de las universidades. Es un proyecto nuevo que empezó el año pasado, con el cual estamos tratando de hacer alianza para que más personas puedan recibir información. Muy bien. Realmente es destacable que se estén llevando a cabo esfuerzos de parte de las instituciones de sociedad civil o de cooperación internacional, incluso de instituciones de gobierno, estatales, locales también. Sin embargo, Elba, me gustaría que comentáramos un poco sobre este tema de las comunidades que reciben a esta población, que migra a esta población en solicitud de asilo o refugiadas. ¿Cuál es el vínculo que podríamos mencionar? O si es de alguna manera el discurso xenofóbico o el discurso de odio que a veces escuchamos en este tipo de comunidades, ¿frena esto un poco o hace de alguna manera alguna barrera con el acceso a la justicia de las personas que están en movilidad? Pues sí, definitivamente, pero yo creo que no nada más es en las comunidades, es a todos niveles, ¿no? Ahorita podremos verlo, por ejemplo, cuántas veces la Suprema Corte se ha pronunciado, por ejemplo, en temas de migración o de refugiados y cuántas veces ha sido desde ese entendimiento de la base, ¿no? De cuáles son las problemáticas que vive esta población. Es muy cierto, un día un migrante me dijo, yo no sabía que yo tenía derechos en México, ¿no? Creo que tenemos un problema general de no empoderamiento de las personas, no nada más de las refugiadas, en general en México tenemos un problema de empoderamiento de derechos, pero los refugiados también y los migrantes también. Y no nada más no tienen ese empoderamiento, sino que viven la discriminación. Viven la discriminación institucional y viven la discriminación en el día a día. Comentarios desde vete a tu país, ¿qué estás haciendo aquí? Hasta yo no veo por qué hay una violación en tu caso, ¿no? Yo no veo por qué se puede solucionar fácilmente. Yo creo que es un problema muy serio y eso es lo que, parte de lo que nosotros intentamos hacer, me parece, desde la clínica, ¿no? Hay un nivel que tiene que ver con ver el problema que viven las personas todos los días, con ver los problemas, las trabas diarias, los obstáculos, la falta de acceso a derechos y tratar de no darle una solución. Este programa que tiene el ACNUR de paralegales, de abogados, los mismos estudiantes de la Ibero que participan acompañando los casos, ven los mismos problemas un día tras otro día, tras otro día, y las consecuencias que tienen esos problemas, ¿no? Las consecuencias para la vida, porque aquí lo que está en juego no es la propiedad, no es un pleito con el vecino. Estás hablando de la vida, la libertad, la seguridad de las personas, su futuro, sus posibilidades de construir una vida nueva, ¿no? Y ves esos problemas sistemáticos. Entonces, ¿qué haces con eso? No tenemos suficientes abogados para estar en el día a día peleando los mismos problemas de acceso a derechos. Tenemos que pensar en litigio estratégico, pero también necesitamos ahí el apoyo, por ejemplo, de las instituciones del Poder Judicial para que vean cuáles son los problemas en realidad y se puedan transformar esas realidades y por lo menos de acotar un poco ese tipo de violaciones, ¿no? Entiendo que hay un protocolo de actuación que es también como fundamental para que los impartidores de justicia se puedan orientar en el proceso de este tipo de casos. Y me gustaría tal vez retomar el tema con el magistrado para que nos mencione un poquito de en qué consiste el protocolo y en el siguiente segmento también poder avanzar un poquito más sobre cuáles son este tipo de procesos que conlleva. Claro. Bueno, yo quisiera retomar, porque ciertamente tenemos una crisis, una falta de sensibilidad sobre los derechos de las personas. Y desde la judicatura en general, no me refiero a la judicatura federal en específico, esa falta de sensibilidad sobre los derechos de estos grupos vulnerables es mayor. Sí. Tenemos un modelo individual de justicia y creo que tenemos, especialmente en este tipo de casos, generar sentencias paradigmáticas
que sean ejemplificativas para el resto de los impartidores de justicia de cómo proteger derechos humanos de estas personas. ¿Por qué? Porque si vamos caso por caso, nunca vamos a tener los abogados suficientes Sí. para que cada una de las personas sea representada en un tribunal. Entonces necesitamos sentencias que con toda claridad, ya sea desde la Corte, que sería lo ideal, o desde los tribunales colegiados de circuito, permearan hacia el resto de los tribunales. Y ahí el protocolo al que hace referencia es una herramienta muy útil. Finalmente es una herramienta que compila las mejores prácticas, compila tratados internacionales, criterios internacionales de cómo los jueces podemos hacer para proteger este tipo de derechos. Entonces yo creo que aquí, y parte de por qué la MIC se suma a esta convocatoria de Sin Fronteras, de ACNUR y de muchas otras instituciones, es porque los jueces tenemos esta responsabilidad con la sociedad y queremos que los jueces vean premiados, en el buen sentido, sus sentencias, no por un reconocimiento de una serie de organizaciones, Sí. sino que su sentencia sea un ejemplo a seguir en la protección de derechos de unas personas que lo necesitan, quizá más que cualquiera otra, y yo siempre lo he focalizado así. Un connacional tiene muchos problemas de acceso, tiene mucha vulneración a sus derechos, pero está en su tierra, está con su gente. Las personas migrantes, refugiadas o en esta condición de alta vulnerabilidad están solos, Ana lo decía muy Sí. bien, y ni siquiera tienen la posibilidad, pero tienen el temor de ir a una institución a que le proteja sus derechos, porque esa institución se los puede vulnerar con detenciones arbitrarias, con incomunicaciones, con deportaciones sin procedimientos, sin el debido proceso. Entonces, en este tema, estamos en un déficit como Estado, como instituciones mexicanas, y además nos hemos apartado históricamente de lo que México fue en otros tiempos en materia de protección a derechos de migrantes o refugiados. Muy bien. Estamos conversando en el programa con los refugiados sobre el tema de acceso a la justicia para la población migrante y refugiada o también en necesidad de protección internacional. No le cambien, vamos a hacer una pausa y al volver retomamos el tema del protocolo de actuación y también hablaremos del premio Sentencias que recién pasó. Ya volvemos. Gracias por continuar con los refugiados. Estamos conversando sobre el tema de acceso a la justicia para población migrante y población refugiada. Estamos conversando con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, también con Sin Fronteras, con ACNUR México y con la Clínica Jurídica de la Universidad Iberoamericana. Hablábamos en el segmento anterior y de hecho iniciábamos hablando de el protocolo de actuación para los impartidores de justicia. Me gustaría retomar este tema que es muy importante, pues orienta al tipo de procedimientos al que deben apegarse este tipo de instituciones o jueces, juezas, cortes, tribunales. Ana, retomo contigo este tema del protocolo. Bueno, fue muy interesante porque fue una iniciativa que surgió a partir de una colaboración entre Sin Fronteras y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con esta apertura, digamos, de construir un instrumento que le fuera útil tanto a juzgadores como a la comunidad en general jurídica y construir conjuntamente como una guía, una base de actuación mínima que buscara los estándares más altos internacionales que México ha suscrito en sus tratados o las protecciones que tiene tanto a nivel constitucional como en las leyes. Y entonces se hizo con un trabajo colectivo de consulta en donde participaron distintas organizaciones de la sociedad civil, expertos de la academia y, por supuesto, personas directamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces nace este protocolo que es un esfuerzo sin precedentes por compilar estas mejores prácticas, estas obligaciones internacionales y ponerlas accesibles principalmente a los propios juzgadores para que puedan, digamos, en el caso del derecho de las personas migrantes, refugiadas o solicitantes de protección internacional, incluso apátridas, pudieran tener una referencia, un marco de actuación, una base
para poder de ahí elaborar sus razonamientos conforme a los casos concretos que fueran llegando a sus juzgados. Entonces, sí fue muy interesante y es una experiencia que se ha ido retomando y que hay un esfuerzo constante de actualización porque el mismo protocolo así lo mandata y es un acercamiento que se da de los propios juzgadores con esta realidad de los problemas que se dan con los que nos topamos la sociedad civil organizada en este tipo de litigios o de casos ante los distintos juzgadores. Ujú. Y hablando precisamente pues, de casos, también quiero que podamos aprovechar este espacio para hablar un poco del quinto foro regional en materia de migración, en el cual también se premió a las sentencias para este año 2019. Y para eso quisiera invitar a Elba que nos comparta un poco sobre el foro, cuál fue, digamos, el tema central de este foro, las invitaciones, quienes participaron y un poquito también hablar de las sentencias que se premiaron. Bueno, pues participamos, no sé cuántos, eso se lo voy a dejar a Ana. Yo lo que sí sé es que desde la clínica jurídica postulamos 2 casos en los que hemos participado. Bueno, creo que postulamos unos 3 casos, pero en realidad resultaron dentro de las premiaciones 2 casos. Uno de un amparo colectivo y otro es sobre extemporaneidad, que es el plazo de 30 días para solicitar la condición de refugiado en México, que es justamente un litigio que hemos tenido desde, retomando lo que habíamos comentado antes, estos problemas sistemáticos donde nosotros identificamos un problema de constitucionalidad relevante en el establecimiento de un plazo que impide el acceso a solicitar, ya no digamos obtener, porque no se trata de la obtención de la condición de refugiado, sino a solicitar la protección y a que esa protección sea evaluada en su mérito, en los elementos que hacen a la persona huir de su país. Una problemática que además es bastante recurrente, sistemática, y que logramos plasmar, ¿no? De cómo veíamos el conflicto de constitucionalidad en esos casos y que, bueno, por fortuna, el segundo juzgado de distrito del centro en materia administrativa emitió esta resolución que es realmente un parteaguas en interpretación de la protección a personas refugiadas y del mismo derecho al asilo, yo diría que en México y en Latinoamérica, ¿no? Cómo hacer exigible este derecho, declarando precisamente la inconstitucionalidad por una falta de finalidad legítima en el obstáculo y también carencia de proporcionalidad, ¿no? La sentencia hace un reconocimiento de la situación fáctica que es ser refugiado, ¿no? Y eso pocos jueces a nivel mundial se atreven a hacerlo, ¿no? Decir, esta es una situación de hecho y la persona necesita protección, ¿no? Tienes que permitirle el acceso a esos procedimientos porque es como como el concubinato, ¿no? Como si le pusieras un plazo al concubinato, al reconocimiento de paternidad, a una serie de condiciones fácticas que lo que hace el Estado es reconocer que las personas tienen ese derecho. La vida misma, ¿no? El reconocimiento a la vida misma y lo que merecen, ni modo que precluya tu derecho a ese reconocimiento, a esa exigibilidad de ese reconocimiento, ¿no? Entonces, el juez entendió muy bien la problemática, entendió muy bien la naturaleza de la protección y las consecuencias que hay para las personas si no tienen ese acceso. Sí. Y lo demás, lo del número de las sentencias, creo que Ana lo puede explicar. Sí, por favor, complementemos porque también hay otros casos, otras sentencias que fueron premiadas. Hablábamos de Argentina, creo, y algunas menciones especiales también. Sí, yo creo que es muy importante hacer hincapié en que este premio se otorga por 4ª ocasión. Entonces ya es un esfuerzo que es valorado tanto por la Suprema Corte de Justicia como por la gente que inscribe las sentencias, como por los
propios jueces que han sido reconocidos. Creo que es un esfuerzo colectivo y ya el que se repita por cuarta vez pues nos indica el éxito. Hasta hoy ya se han analizado bajo este premio 123 sentencias de 11 países diferentes. Cada Esto vez aumenta, ¿no? cada vez aumenta. Esto es un premio regional en el que participan sentencias de Brasil en portugués, de Canadá en inglés. O sea, es un premio regional en el que sí se han sumado principalmente pues la ACNUR a apoyar el premio, la agencia del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, también en la oficina en México. Entonces, es un premio al que se han ido sumando desde el principio. Ahora sí que fue ideado por Sin Fronteras, AMIG, ACNUR y el Alto Comisionado de Derechos Humanos. Y se han ido sumando más agencias internacionales, lo cual ha hecho que el premio pues, se refuerce en esta ocasión, muy particularmente la participación de ONU Mujeres. La tenemos que creo que le dio una dimensión diferente al premio. Y el primer lugar es una sentencia de Argentina, lo cual es muy importante para nosotros porque son sentencias escritas de una manera muy clara, muy concisa, muy precisa, y este acercamiento intercultural que hay entre las judicaturas, yo creo que puede darle mucha riqueza al análisis, al estudio y a la protección de los derechos ya de una manera regional, porque este no es un problema, no es una situación que enfrenten estas personas en movilidad solo en México, es un problema que vemos generalizado, muy claramente ejemplificado por personas pues de Venezuela que están llegando a Colombia, a Brasil, en particular nosotros tenemos más presencia de Centroamérica, pero es un problema absolutamente regional, el cual también se enfrentan los jueces en Estados Unidos, en Canadá, en toda la región. Por eso es la riqueza y el valor de este premio, y es un esfuerzo que no son frecuentes de sociedad civil con la judicatura. Y este tipo de acercamiento creemos que es muy positivo y sobre todo en beneficio del acceso a la justicia de la población que lo necesita urgentemente, que es esta población en movilidad. Sí, sí, claro. Y también, digamos, si pudiéramos hablar un poquito de los casos específicos o de otros ejemplos que tengamos en concreto al interior de nuestras instituciones para poder compartir y saber de qué tipo de ejemplos estamos hablando cuando decimos alguien que necesita garantizar su derecho al acceso de la justicia, por ejemplo, en el caso de Agnureli. Bueno, sumando un poco lo que comentaba Ana, para ACNUR fue muy importante y sigue siendo muy importante este esfuerzo colectivo porque efectivamente nos reunimos distintas personas de distintas trincheras a hacer algo que ha resultado muy exitoso y es algo que vimos en el premio de esta última ocasión. Porque efectivamente, como decía Ana, es una manera de difundir el trabajo de los jueces, que son fundamentales cuando hablamos de acceso a la justicia. El trabajo de la judicatura es muy relevante, el trabajo de los litigantes es muy relevante y sirve mucho para guiar cómo es que el poder ejecutivo, el gobierno mexicano, tiene que actuar. Es un foro muy relevante, va muy de la mano con el protocolo y los esfuerzos que se siguen haciendo. Por ejemplo, junto con Sin Fronteras, viajamos cada año a distintas casas de la cultura jurídica a lo largo del país a platicar del protocolo y ahí es donde todo el mundo se entera de cuáles son como las buenas prácticas y lo que tendrían que estar respetando en la materia, no únicamente dirigido a jueces, sino a otros. Entonces, el ejercicio del foro y del premio es muy bueno porque ayuda a difundir el trabajo de otros, justo lo que decías, es un ejercicio de derecho comparado muy interesante, ver cómo resuelven otros jueces. Por ejemplo, lees una sentencia ecuatoriana que es en 20 páginas, clara como el agua. Sí. Muy, muy interesante. Y ahorita hablando justo de la sentencia que ganó el tercer lugar, que es una sentencia de Costa Rica respecto de un caso venezolano de acceso a la salud, es relevante porque son temas que vemos en México. Hay una movilidad significativa de nacionales venezolanos en México que llegan y piden asilo, si es que logran ingresar al país a hacerlo. La Comar tiene una tasa de reconocimiento de venezolanos bastante alta. Entonces te habla de las problemáticas que ellos pasan en Venezuela y que es reconocido a partir de los países de la región. Entonces, creo que sentencias como la del tercer lugar es muy orientadora y es muy buena para que los demás juzgadores entiendan, y creemos que este espacio es el ideal para hacer ese tipo de intercambio.
Y también hablar del tema de acceso a la justicia incluye también familias que vienen con niños, niñas, adolescentes. ¿Cómo podemos, digamos, explicar este tema y vincularlo a las sentencias y a este tipo de procesos en el caso cuando son niños, por ejemplo, o niñez y adolescencia no acompañada? Y ¿Cómo bueno, procede? hay, no solo, digamos, en esta población en movimiento, que de por sí ya son vulnerables, Sí. hay todavía personas más vulnerables. Y hablo especialmente de los niños, niñas, adolescentes, de las personas que viajan sin ningún acompañante, de las mujeres. Entonces, aquí hay una serie de derechos involucrados que los protocolos de actuación que la Corte de México ha establecido son muy útiles en la judicatura. Em, yo, en esa parte, me parece que este ejercicio convocado desde la sociedad civil, ¿no? Desde las agencias de Naciones Unidas, eh, sumada la judicatura, tienen la pretensión de que todos unidos protejamos esos derechos. Una de las agencias que se ha sumado desde el primer certamen es UNICEF, ¿no? ¿Por qué? Porque le preocupa. ONU Mujeres también se acaba de sumar. Y, y el premio ha sido dinámico. Originalmente este premio lo que pretendía era difundir las buenas prácticas de los tribunales. Pero hoy día, y especialmente este año, tuvo la relevancia de invitar también para que las personas o las organizaciones que pusieran en el certamen las sentencias indicaran a los abogados, que son quienes construyen buena parte de los argumentos, que son quienes de manera pro bono o de manera gratuita defienden estos derechos, y este certamen sirve para reconocer a ellos, porque también me parece que reconocerles su trabajo, que luego es convertido en sentencia, en argumentos de sentencia, son un gran incentivo para que los abogados se sumen a esta gran cruzada por la defensa de los derechos. Entonces, son muchos derechos involucrados, por eso vienen bien las especialidades jurídicas de cualquier rama, ¿no? No necesitamos solo abogados especialistas en población migrante o sujeta a protección internacional, porque están involucrados derechos de la infancia, derechos de la mujer, derechos administrativos o de la administración, derechos ecológicos o de accesos a los servicios básicos. Me parece que el certamen, y esto, bueno, pues felicito de verdad a quienes originalmente tuvieron esta iniciativa, em, va bien, es el cuarto año consecutivo y cada vez más ya no vamos a caber en los co-convocantes, porque sí ya somos, ¿cuántas? Más de 12 instituciones que estamos sumadas a este proyecto. Y digamos, las organizaciones de sociedad civil o, por ejemplo, en el caso de la Clínica Jurídica de la Ibero, ¿cómo reciben ustedes esta manera de poder participar y de poder entrar en este tipo de procedimientos? Es sumamente importante y sienta precedentes, ¿no? Para nosotros es muy importante el poder compartir sentencias que vemos pueden aportar al entendimiento de lo que es la condición de refugiado y de cómo interpretas y aplicas el derecho, ¿no? Estas sentencias definitivamente hacen aportes significativos en esa aplicación de los derechos humanos. Con frecuencia se piensa que hablar de refugiados es como si fuera algo aparte, ¿no? Y en la mente de todos, de juzgadores, de abogados, de ellos mismos, de la propia persona que necesita protección, se sienten otros apartados de. Y ni en el derecho ni en la sociedad. Si nosotros no empezamos a entender a través de estos criterios que la población refugiada e inmigrante es parte de nosotros, que es parte del interés público, que es parte del Estado que construimos o deconstruimos, según queramos, ¿no? Si no los vemos como nosotros, no vamos a romper la brecha de discriminación. Y creo que este tipo de certámenes te permiten hacer ver ese tipo de violaciones y cómo interpretar que los derechos sí son aplicables, los derechos son día a día. Aquí mismo estamos ejerciendo derechos,
¿no? Que la Constitución nos protege, pero que cualquiera puede entrar a violárnoslo, ¿no? Y eso es lo que pasa con estos certámenes. Lo que estamos poniendo ahorita, estamos en un proceso de desarrollo, digamos, o de avance, en el que estamos llegando a los tribunales y llegando al público a plantear las problemáticas que viven las personas. No porque no tengan el derecho, simplemente porque esos derechos son afectados de manera sistemática. Estamos llegando a ese punto de plantearlos, de visibilizarlos. Vamos a tener que llegar a un punto de mejora, ¿no? Y creo que eso es el gran aporte para nosotros también a nivel académico. Es muy importante poder hacer sistematización, análisis, conocer qué es todo lo que hay, qué es lo que se está resolviendo actualmente y en una crisis bastante importante en este momento. Por supuesto. Bueno, tenemos que hacer una nueva pausa, pero al volver vamos a también hablar de los retos. Ya vemos, hay un protocolo de actuación, se entiende, al menos al interior de instituciones y de la cooperación, que es una población vulnerable. Mucha gente, digamos, público general, también está tomando el mensaje. Están estos premios que marcan un precedente, que quieren visibilizar las buenas prácticas y que sientan un precedente para pues seguir logrando este tema de poder visibilizar estos casos que queremos, pues eso, que sean visibles para que la gente los conozca, sepa a qué tienen derecho, también al derecho de acceso a la justicia. Pero también hay retos, también siguen habiendo brechas, obstáculos, y de eso vamos a conversar al regresar de la pausa. Gracias por acompañarnos en el programa de Con los Refugiados. Seguimos hablando del tema de acceso a la justicia para personas migrantes y refugiadas o en necesidad de protección internacional. Quería complementar, ya para finalizar un poco el tema del Premio Sentencias 2019, Ana, contigo, digamos, terminar de dar la información a las personas que nos están viendo sobre este premio. Yo creo que es muy importante el reconocer este apoyo, esta alianza del Poder Judicial. Tan es así que se lleva a cabo en la máxima casa del Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia, y con ese acompañamiento desde la presidencia de la Corte. Otra cosa que me parece muy importante resaltar fue la participación de este año de la Escuela Judicial, el Instituto de la Judicatura, que se suma en el esfuerzo ya del trabajo realmente del análisis de las sentencias, del foro, de la discusión, que es lo que le da como la sustancia a este premio y que es lo que luego permite que se puedan socializar y conocer estas buenas prácticas ya entre estudiantes de derecho, entre jueces, entre litigantes. Y esta acogida creo que es muy importante porque es lo que visibiliza y le da esta fortaleza al premio y ha permitido que se sostenga, porque esperamos pues el año que entra tener de nuevo un quinto foro de sentencias. O más sentencias a analizar. Exactamente. Entonces creo que eso es muy importante y resaltar también la participación de instituciones que no son particularmente dentro de la judicatura, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que también su presencia es relevante en este tipo de foros, y la Relatoría de Migrantes del Sistema de Naciones Unidas. Entonces, creo que es muy importante resaltar eso. Y pues este año tuvo el énfasis en derechos económicos, sociales y culturales, y en particular hubo sentencias que creo que vale la pena que se conozcan, que se socialicen, sobre protección del derecho a la infancia, a la no separación de familias, a derecho, por ejemplo, acceso a la salud, a medicinas, Sí. para poder preservar la salud. Entonces, creo que este tipo de situaciones que son, como decía Elba, de la vida personal diaria de las personas para sobrevivir, que se han visto protegidas y por distintos jueces o magistrados o magistradas en distintas regiones. Creo que es un esfuerzo que vale la pena seguirlo haciendo y seguirlo visibilizando lo más posible. Claro que sí, qué bueno, ojalá que se continúe haciendo. Y bueno, este premio, que ya para resumir, digamos, lo que pretende es visibilizar a través del reconocimiento altas normas y estándares en derechos humanos para el caso de sentencias y procesos judiciales y de casos particulares.
Hablamos de altas normas y estándares en derechos humanos, es decir, estamos buscando que la temática pase ya más de un discurso xenofóbico, como hablábamos, más de un discurso discriminatorio y de marginar a esta población hacia un discurso enfocado en derechos humanos. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, aún hay retos y eso pues se sabe, es una realidad. Hay obstáculos que no permiten a muchas poblaciones acceder a esta justicia de la que hablamos. Eli, en el caso de ACNUR, ¿cuál pudiera ser el enfoque que tienen ustedes en el caso de los obstáculos que aún falta por trabajar? ¿Por dónde irían las líneas de fortalecimiento, digamos? Bueno, retos sigue habiendo muchos. También con estos retos y obstáculos vienen posibilidades y oportunidades. Además de los en general que son cargas económicas, lo que tardan los procedimientos, específicamente un litigio, creo que en el tipo de población del que estamos hablando, el tema de la información es relevantísimo, porque justo como comentaba Elba, derecho a información no es nada más tienes derecho a acudir a Ministerio Público a denunciar, también es tú tienes derechos como persona de denunciar, no puedes ser víctima, etcétera, etcétera. Entonces creo que la información sigue siendo uno de los retos principales. ACNUR está trabajando cada vez en más ciudades y detectamos cómo sigue habiendo muchos retos en otras ciudades. Ciudad de México tiene ya una serie de actores identificados que trabajan mucho en el tema, pero hay otras zonas del país, centro, norte, sur, que siguen sin hablar de asilo en México, por ejemplo. Entonces creo que es importante la información básica, persona que viene migrando porque tuvo que salir porque su vida, seguridad o libertad corrían peligro, tienes derecho a pedir asilo y a recibirlo en México. También creo que el acceso a abogados que los defiendan es relevantísimo, pero también a jueces que conozcan los temas. Los jueces no pueden resolver o conocer los temas si no les llevan litigios. Entonces es importante tener ese aparato y creo que el hecho de que hayan reconocido en este premio abogados litigantes es muy importante porque se empieza a hacer un tipo de trabajo en red. Los abogados que litigan de organizaciones de la sociedad civil que llevan mucho tiempo haciéndolo, platican ya con abogados del IFDP, con asesores jurídicos que también le están entrando al tema. Por ejemplo, en específico de los 30 días que están previstos en el 18 y 19 de la Ley sobre Refugiados y su reglamento. Pero también hablan de repente con otros abogados que están trabajando en Tijuana o en Juárez, que ven temas similares. Entonces, creo que es importante seguir promoviendo este tipo de trabajo coordinado y darle la oportunidad a los impartidores de justicia de pronunciarse respecto a estas temáticas. Muy bien. En el caso de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, ¿cuáles serían estos retos y oportunidades también de mejora, como mencionaba ACNUR? Bueno, yo agregaría, coincido plenamente en lo que dice Eli, hay que tener muy claro, quien nos ve, tiene que tener muy claro que el mundo se ha endurecido hacia los migrantes. Y esto genera no solo problemas, sino retos muy fuertes para los defensores de derechos humanos. Y la judicatura, que es la última instancia que les queda a las personas para la defensa de sus derechos, tenemos que estar muy preparados. Se ha dicho en el discurso, pero creo que debemos estar muy claros los jueces, los magistrados, las juezas, las magistradas, que nuestro papel es la defensa de los derechos que están en la Constitución. No nos corresponde, desde luego, ser opositores al régimen de Trump o a las políticas migratorias de un cierto país, pero sí nos corresponde, cuando los asuntos los traen ante nosotros, juzgar como lo establece la Constitución, poniendo en el centro de la atención la protección de los derechos de las personas. Y este es el reto que en AMIG estamos asumiendo en la difusión y en la suma de estas actividades, porque no estamos refiriéndonos a sentencias de la Corte Suprema solamente. Cualquier juez, el juez de primera instancia, yo siempre hago una analogía con la salud. Nosotros vamos a curarnos una gripe con el médico de primer contacto. Sí. Así cualquier persona tiene que ir al juez de primera instancia a resolver sus problemas. No tiene que llegar un caso a la Suprema Corte. En la justicia inmediata es donde tiene que haber protección a sus derechos. Y entonces ese es el gran reto, que los asuntos y los jueces se involucren en la defensa de los derechos humanos, porque eso nos conviene a todos como sociedad. Entonces, bueno, yo simplemente diría que estamos sumados a este reto, tenemos una gran tarea por la difusión, por la sensibilización.
estas sentencias de las que se habló, estamos tratando con Sin Fronteras y con ACNUR de generar una plataforma de consulta para todos. Quizá debemos hacer ejercicios para difundirlas de manera fácil, de manera sencilla, con infografías, videos cortos, para que la población los esté conociendo. Ujú. Y eso es lo bueno también de este tipo de espacios en los que podemos compartir con la gente que nos está viendo, el público en general, conocedores y también usuarios, Sí, pues, sí, sí. o personas participantes de muchos de estos programas beneficiarios, que sepan que sí se está trabajando. Hay mucho por hacer, pero los esfuerzos se están, digamos, potenciando a medida el fenómeno también, pues, avanza, ¿no? En el caso de la Clínica Jurídica de la Universidad Iberoamericana, Elba, ¿cómo ven ustedes el panorama, digamos? Sobre Los todo ahora retos. que recién ganaron, pues también una de las sentencias del premio. Bueno, sí, 1 1/2, Sí. digamos. Este, mira, el tema, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice el magistrado. Es más, celebro escuchar esas palabras porque realmente es cierto, tenemos que avanzar o la función judicial tiene que ver mucho con si es constitucional dentro del marco jurídico, si es acorde a los derechos. Esto es derecho, no es Sí. política, ¿no? Y yo creo, por desgracia, que en efecto los temas de política migratoria y las presiones que enfrentamos como país, porque bueno, estamos siendo coaccionados en un sentido literal, ¿no? Para tener posturas frente a la migración. Y creo que eso es muy difícil, eso es uno de los grandes retos para la exigibilidad de los derechos. El, el pensar, el asumir nuestra responsabilidad de decir, bueno, vamos a hacerlo, vamos, estamos identificando un problema de derechos humanos, vamos a hacerlo eh, y no lo vamos a dejar pasar, ¿no? Vamos a resolverlo de una manera en la que pase lo que pase va a ser mejor que invisibilizar la violación, Sí. porque eso es lo que no podemos seguir dándonos el lujo, invisibilizar las violaciones a derechos humanos, invisibilizar las violaciones a la Constitución. Es muy triste ver generaciones de mexicanos diciendo que la ley no se cumple, ¿no? Que los derechos solo existen en la Constitución. Es triste incluso verlo en estudiantes de derecho, en abogados, que sean los primeros que digan que no se cumple los derechos, ¿no? No podemos seguir así. Y justamente la manera de transformarlo es bajo esta línea. Y creo que eso es un gran reto y que desde la clínica evidentemente es parte de su razón de ser, ¿no? Cambiar esa forma de concebir la ley y realmente hacer exigibles los derechos, en este caso para las personas refugiadas. Cambiar que los estudiantes vean que sí es posible hacer justicia, que los jueces sí te escuchen, que los jueces sí tienen, sí están resolviendo los problemas de raíz y de fondo, pase lo que pase, ¿no? Porque después de que pase algo, siempre van a venir soluciones. Y vas a construir sobre un camino mucho más limpio, que lleno, pues, digamos, de obstáculos, ¿no? Creería que eso es nuestra razón de ser, nuestro reto ahora es seguir trabajando para lograr que todas las situaciones que nosotros encontramos que estamos trabajando actualmente en temas de detención, en temas de niñez, de extemporaneidad, que seguiremos trabajando, el tema de la no admisión, seguimos trabajando también el tema de alertas migratorias que impiden el goce de derechos de las personas. Todas estas situaciones violatorias las vamos a seguir trabajando en espera de soluciones estructurales y no paliativas. Sí estamos buscando soluciones estructurales a los derechos de las personas y dar ejemplo con eso también a las nuevas generaciones de que este país puede cambiar y que puede ser lo que debería de ser. Acceso a la justicia para personas migrantes en necesidad de protección internacional o refugiadas es un tema netamente de jueces, de cortes, de tribunales, pudiera pensar así la comunidad en general.
el público en general, ¿qué mensaje les podemos decir a las personas o a instituciones que no tienen nada que ver con este tema muy jurídico, muy legal? ¿Cómo pudieran sumarse ellos también a garantizar el derecho a la justicia, el acceso a la justicia de esta población? A mí me gustó mucho lo que dijo el magistrado. Tienes que ponerle el asunto al juez en el escritorio. El juez no puede salir a buscar los casos. Tenemos que estar ahí, tenemos que estar justamente accionando, tiene que saber las personas que tienen derecho a la Defensoría Pública, que tienen derecho a buscar abogados, que como bien dijo Eli, hay organizaciones, hay abogados pro bono que trabajan este tipo de asuntos. Creo que tenemos que accionar el aparato entre todos, porque el juez tiene que estar en su juzgado esperando el asunto para para poder llevar a la realidad el derecho a la justicia, la defensa de los derechos básicos de las personas, pues tenemos que accionar el aparato y para eso es importante, primero que nada, pues difundirlo, la información y saber que está esa posibilidad, que no es sencilla, pero que vemos muchas personas que estamos trabajando para hacerlo una realidad para todas las personas migrantes y refugiadas. Claro, porque antes de que llegue a estas entidades, hay otros pasos, digamos, otros momentos durante el caso de una persona que necesita esta ayuda. ¿Y cuáles son, digamos, esos pasos, aparte de la difusión y de estar en comunidad operando los programas? Creo que es relevante entender, y justo cuando hablabas de un mensaje común, a gente que Claro. no necesariamente son jueces, abogados que se dedican cercanamente a esto, más allá que el acceso a la justicia, tradicionalmente entendiendo como un litigio que vas ante un juez a pedir justicia, todo lo que pasa alrededor en la vida de la persona. No todo Claro. se arregla en ese momento en el que ya presentas tu demanda. Es una persona que necesita dónde dormir, sus hijos tienen que ir a la escuela, tiene que acceder al empleo. Entonces, nos toca como sociedad asegurar que existe esa plataforma mínima para que la persona pueda acceder a la justicia. Y son desde cosas bien básicas, pero cosas como no discrimines a la hora de emplear a alguien. O si eres abogado y tienes esta expertise, brinda la asesoría a una persona. O permite que un niño refugiado o una persona que apenas está solicitando asilo vaya a la escuela. Y eso sí que es un trabajo colectivo que toca como sociedad responder. Ok, magistrado. Bueno, yo agregaría solamente que el pueblo de México se caracteriza por ser un pueblo solidario, bueno, pero en esta parte sí nos han salido, no sé de dónde, este tipo de expresiones y solo hay que decirles, mandarles el mensaje que también somos un pueblo migrante, que aquello que pedimos para nuestros connacionales en Estados Unidos o en otros países es lo que viven las personas que fundamentalmente de Centroamérica cruzan por nuestro país. Allá pedimos acceso a la salud, acceso a la educación, libertad y seguridad. Demos eso. Y creo que como pueblo podemos darlo, porque históricamente hemos sido un país de gran afinidad hacia los pueblos de Latinoamérica. Entiendo que el mundo se ha endurecido en esto, que las políticas económicas hacen que los recursos sean más escasos, pero ningún migrante, ningún refugiado nos viene a quitar nada, nos viene a enriquecer como sociedad. Hay que aprender de ellos. Muchísimas gracias, magistrado. Y para brevemente terminar con Elba. Pues sí, creería que a seguir trabajando mucho con entender que son personas, ¿no? Yo creo que en la medida en la que entendemos y empezamos a quitar estereotipos, eso ayuda mucho a las personas refugiadas, el evitar criminalizarlas, porque nunca falta, por ejemplo, que sale una persona, ¿no? Que a lo mejor cometió un delito y ya se vuelve todo un tema de todos son delincuentes, ¿no? Todos los colombianos, todos los no sé qué. Ujú. Y hay muchos síntomas, ¿no? De cómo se exalta la nacionalidad cuando hay algo malo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, justamente no, no hace mucho tiempo alguien en el sur estaba diciendo que las protestas eran organizadas por refugiados, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya están las protestas, o sea, ya está para eso, es culpable un refugiado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en ver al refugiado como alguien externo
y no como parte de nosotros, y no reconocer la dignidad de las personas. Yo creo que ese es el papel. No se trata de victimizar. Creo que las personas deben de entender que no hay que ver a las personas como víctimas, sino como personas, y en la medida en la que cada uno puede apoyar a la reivindicación de sus derechos, eh, eso es lo que uno quisiera para uno mismo, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a los 4 por habernos acompañado. A ustedes también en casa o en las oficinas o donde sea que hayan visto una emisión de Con los Refugiados, compartan estas temáticas también con sus familias, con sus conocidos. Es muy importante para poder sumar entre todos a un país que garantice los derechos, en este caso del acceso a la justicia para esta población migrante y refugiada. Nos vemos en la próxima emisión. Cuídense mucho. Gracias.